Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bueno, hola a todos. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bien. Carlita? Bien, bien. Qué bueno, qué bacano, qué bonito. Bueno, aquí estamos en otro capítulo de Medicina para Mortales. Un capítulo muy bueno, muy interesante que vamos a tener hoy. Sí, porque vamos a hablar de vos. Vamos a hablar Te de... vamos a exponer. Nada, van a exponer, vamos a hablar de otra enfermedad mía, ¿cierto? Te noto incómodo. No, normal, yo estoy acostumbrado. Porque es para hablar de mis problemas. Bueno, hoy vamos a hablar del TDAH, ¿cierto? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Entonces, contanos, Carlita, ¿qué ¿Qué es eso? el TDAH? Sí, Bueno, ya dijiste, es una sigla que es una enfermedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Realmente se cataloga como de 3 puntos principales, son como los más notorios. sí. El que todo el mundo conoce, la dificultad para quedarse quieto, para quedarse concentrado en un punto, entonces dificultad para concentrarse. Sí, Hay impulsividad. ok. Entonces, ¿Cómo así que impulsividad? Impulsividad, tomar decisiones de forma abrupta sin medir las consecuencias. Por ejemplo, algo muy sencillo. Ves que cuando nosotros crecemos, pues nos explican en el colegio que nosotros tenemos que tener unas ciertas normas de conducta para que nuestras acciones no interfieran con el otro. Sí. Algo tan sencillo como hacer una fila, o esperar el turno para ser llamado o para ser atendido o para poder hablar. Entonces, las personas impulsivas con el trastorno de déficit de atención les cuesta entrar en ese rol social de las normas y cumplirlas. Por ejemplo, esperar una fila, no es capaz, o no se siente como tranquilo haciéndolo y irrumpe y quiere ser atendido de inmediato, o por ejemplo exponer sus ideas sin esperar el turno del otro, sin esperar a que el otro hable, incluso pueden pasar por maleducados, pero es algo impulsivo. Sin medir entonces las consecuencias de lo que eso trae. Bueno, y hay dificultad también para la concentración, para mantenerse como pendiente de una sola actividad. Sí, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo pues en mi primaria y en bachillerato, pues yo no sabía que tenía eso, ¿cierto? Pasaba desapercibido. Pero sí, cuando crecí, justamente con Sarita, con mi pareja, ¿cierto? Sí. Pues yo le comentaba como que me siento tan raro, como que no soy capaz de poner atención, pero siempre ha sido así, ¿será normal? Ok. Y bueno, ella me dijo como que no, pues consulte. Y yo no lo tenía en el radar que eso como que podría ser como una enfermedad o algo. De verdad no sabía absolutamente nada. Y bueno, fue al neurólogo y efectivamente, ¿cierto? El neurólogo me hizo todas las pruebas posibles y sí, pues le hacen a uno como unas pruebas de memoria a corto plazo, ¿cierto? Efectivamente, pérdida total del vehículo, ¿cierto? No hay como es como difícil recordar, claro. ¿cierto? Porque, bueno, te interrumpo por ahí, tiene algo que ver con la memoria. La memoria no solamente para el déficit de atención, esto quiero aclararlo, es para todo. Sí. La memoria requiere una capacidad de concentrarse para poder recordar eso que necesitamos recordar. Entonces, en el caso del déficit de atención, como no hay atención concreta y específica y sostenida sobre algo que estás haciendo, pues es muy difícil recordar eso que se te pregunta, pero incluso aplica para la memoria de otras situaciones. Sí. Cuando a uno le dicen, ay, pero no te acordaste, o no te acuerdas que yo te expliqué tal cosa, bueno, si eso
para alguien no era interesante, probablemente no le puso mucha atención, Sí. no se concentró en la información que le estaban dando y obviamente no lo va a recordar. Sí. Entonces se aplica en general. Pero para este caso específico, obvio, si te cuesta mantener la concentración y la atención en un tema, no Sí. lo vas a poder recordar con facilidad. Ok, bueno, y pues como para comprender más cuáles serían los síntomas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, en el de déficit de atención, pues más o menos lo entiendo, lo vas a explicar de todos modos, pero en el de la hiperactividad, pues no sé, siento que está muy vinculado a que una persona se tiene que mover mucho, a que está por todos lados moviéndose. Yo no soy así. Sí, cuando estoy en un estado como quieto, tengo que estar moviendo algo, tocándome las manos, los pies. Ternurita. Bueno, eso creo yo. Eso es lo que nosotros los médicos llamamos falta de insight. O sea, no tienes conciencia de cómo eres, pero lo eres. Bueno, yo aprovecho a contar que yo vivo contigo. ¿Sí? Entonces sí te conozco y sí sé que tienes ciertos comportamientos que te limitan a estar tranquilo. Es que tengo que decirlo, Juanfe, te voy a exponer. Ay, no. Sí, miren, les voy a contar que hoy quebró eso. Hoy quebró eso porque quería jugar. ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando con el perrito? No, hijo, no, muchos años. No, estás jugando con la pelotica de saga, del perrito. Estaba jugando en una sala encerrada fútbol. Y le dio pues por quebrar la lamparita. Se atravesó. Entonces, ¿todavía crees que no lo tiene? Bueno, entonces para redondear, no solamente hay una impulsividad, o sea, en hacer una actividad y no medir las consecuencias de lo que eso puede generar, sino la limitación de sentirse que pueda quedarse quieto o en una actividad por mucho tiempo de forma pasiva. Uh-huh. Entonces necesita cambiar de posición, necesita cambiar de tema, necesita cambiar de actividad porque necesita como un reto mental que los mantenga concentrados. Sí. Eso implica todo, desde el tema, el tipo de conversación, las personas con las que estás hablando o el lugar en donde estás. Entonces, sí. Puede ser que llegas a un lugar y dices, yo quiero ir a tal lugar, llegas ahí y bueno, ya, entonces vamos a hacer otra cosa y es uno como, pero pues si vinimos a esto, no entiendo, disfrutemos esto y después vamos a hacerlo otro. Sí. No, o sea, como que salta de aquí, acá, sí. Acá y hacen muchas actividades pero no las concretan, no las finalizan porque están pensando continuamente en hacer una u otra y creen que se tienen que mover todo el tiempo. Sí, ok. O no es que crean que se tengan que mover, sino que lo hacen. Mentalmente se mueven de un punto a otro y físicamente también. A veces también el movimiento de las manos, de los pies, es constante porque es como que necesito algo que me haga salir de este estado de tranquilidad. Sí. Entonces, digamos, es un trastorno que se diagnostica más en niños, porque ahorita cada vez, las mamás en la calle ven un niño que está como muy juguetón en la calle y ya dicen, es que se tiene hiperactividad, ya le diagnostican así a todos los niños, pero no es así. Hay que cumplir unos ciertos criterios, como tuviste, te evaluó el neurólogo, sí. Entonces debe ser valorado por una persona capaz y que tenga los conocimientos para hacer ese diagnóstico. Entonces en ese caso son los neurólogos, los médicos, los psicólogos quienes pueden emitir ese diagnóstico. Ahorita los profesores también están muy entrenados como en identificar a aquellos estudiantes que lo presenten, porque sí. Obviamente hay que hacer una intervención con este tipo de estudiantes, no para que se adhieran a lo que comúnmente reconocemos, sino para ofrecerles estrategias diferentes en el proceso de aprendizaje, porque no tienen un proceso de aprendizaje sí. Igual a los demás. Sí, no, y también, no sé si saben, pero como yo soy el que edito los videos, me doy cuenta de que me muevo mucho. Tú eres ahí quietecita, hablando, tranquila, y yo soy un pie para acá, una mano para allí, y todo el tiempo. Como no que, sí, como que me canso mucho en un solo lugar.
¿cierto? Así Bueno, es. ¿y cómo se diagnostica? Pues yo sé, más o menos, creo. No me acuerdo A tampoco ver, de todo lo que me preguntaron, pero sí, ¿cómo bueno, diagnostica? existen varios tests, eh, te hicieron uno de memoria, pero entonces, digamos que los profes, como te dije, tienen como ciertos checklists que evalúan en los estudiantes cuando los tienen en el aula. También hacemos entrevistas con los padres y revisamos al paciente y verificamos cuáles son como esos comportamientos, la capacidad de memorizar, la capacidad de concentrarse en hacer una actividad y terminarla, el comportamiento, la forma de hablar, la forma de desarrollar una actividad, todo eso influye en reconocer las características del trastorno. Entonces, digamos que es una serie de características que se reúnen y quiero que quede claro como que no es como que A más B es igual a C. Sí. No. De hecho, esto es un espectro, como un ramillete de posibilidades. Sí. Porque las personas pueden tener déficit de atención e hiperactividad, pero todas con un grado diferente. Puede ser más severo en unas personas que en otras, más leve, más evidente, y puede desarrollarse en ciertas situaciones en las que a algunos les dispare más el déficit y otros tengan como herramientas para controlarlo más. Sí. Entonces depende. Por eso cada persona es individual y hay que hacer una evaluación individual y saber si cumple con los requisitos. Eso pues lo debe hacer una persona experta. Por eso no es que yo veo el niño inquieto en la calle y digo que ya tiene déficit de atención y hiperactividad, no. O sea, se supone que un niño debe tener inquietud por explorar y por conocer el mundo. Eso es parte de su etapa del desarrollo. Pero cuando esa inquietud se desborda es cuando nosotros hablamos de ese, y cuando esa inquietud le limita concretar actividades que para su neurodesarrollo son idóneas, pues es ahí cuando hablamos de que es algo alterado, pues que hay una alteración neurológica que genera el déficit. Bueno, ¿y qué puede causar esto? ¿Uno nace con eso o hay algún factor que lo dispara? Muy buena pregunta. A ver, realmente sabemos que es una alteración neurológica, ¿cierto? Sí. O sea, es algo que afecta al cerebro, que hace que sea diferente a los otros cerebros y por ende el comportamiento también. Pero se ha visto que puede haber algo genético que esté implicado. También altera ciertas situaciones del entorno, pueden favorecer o pueden ayudar a superar la situación. Entonces, digamos que es un conjunto de cosas. Todavía está en estudios, pues, como el síndrome. Cada vez lo diagnosticamos más porque, claro, estamos más atentos a eso. Entonces, los diagnósticos cada vez son mayores. Pero yo creo que existe desde hace mucho tiempo y ahorita es que le estamos dando la importancia y por eso es que lo conocemos más. Sí. Pero hay muchas cosas que están implicadas, no solamente hereditarias, genéticas, el ambiente, el entorno, la alimentación, el colegio, los amigos, la familia, todo está implicado. Ok. Y bueno, ya después como el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, entonces depende de la severidad. Algunas personas, o sea, ser inquieto por algo o tener curiosidad y tener ciertos comportamientos es normal dentro de nuestro crecimiento. Sí. Pero cuando eso se desborda y no permite que seas funcional, que puedas desarrollar un trabajo y permanecer en tu trabajo por un tiempo prolongado, o estar en el colegio y terminar un grado, culminar tus estudios, qué sé yo, es ahí cuando esa condición se genera un problema. Entonces yo creo que aquí es muy importante hablar de que no solamente los niños tienen este diagnóstico, sino que también algunos adultos lo pueden presentar. Y dependiendo de la gravedad y la severidad, es que algunos niños necesitan tratamiento farmacológico con pastillas, sí, y otros de pronto no. De pronto necesitan son estrategias psicológicas y de organización dentro del entorno, no solamente familiar, sino escolar, que le ayuden a manejar su trastorno y que lo hagan productivo.
Sí. Cuando el trastorno es muy severo, existen medicamentos para ellos, unos como para disminuir las revoluciones, bajarle 2 rayitas pues como al acelere, y le permitan como mantener la concentración por más tiempo, y obviamente el rendimiento cambia. Sí. Hay otras en donde digamos que está relacionado mucho también como con la ansiedad, entonces algún antiansiolítico podría funcionar. Muchas personas en la edad adulta se han dado cuenta que tienen el trastorno. ¿Cómo te sucedió a ti? Sí. Que tu pareja dijo, pues vos no sos del todo normal, tiene un rayoncito. Sí. Entonces, hacete revisamos. Bueno, y entonces te revisan y resulta que ya es algo que está ahí, que cumple pues como con los requisitos, pero ya eres una persona adulta. Sí. Entonces, en ese caso, pues uno evalúa qué parte de tu entorno, de tu esfera de adulto te está afectando. Por ejemplo, te está afectando la parte de productividad en el trabajo, o te está generando mucha ansiedad, no te está permitiendo mantenerte mucho tiempo en un trabajo, entonces uno ya verifica la necesidad de utilizar un tipo de fármaco u otro. En el caso de los niños que están en el colegio, que ellos no tienen que rendir en un trabajo para producir dinero, sino que lo que tienen es que mantener su concentración para poder aprender, entonces utilizamos otras herramientas que le ayuden a mantener la concentración por más tiempo, y son fármacos para eso. Y si el trastorno realmente es leve y se puede manejar con terapia psicológica y con el entorno, pues buscamos reunir las 3 cosas y que hablemos el mismo idioma en la casa, en el colegio, en el caso de los niños, o en el trabajo, como para ayudarle con el trastorno, porque eso no se va a quitar, eso va a estar contigo, pero que tú sepas cómo manejarlo a tu favor y no que termine como desorganizando toda tu vida. Ok, y digamos pues en la parte de cuando ya se tienen que enviar fármacos o medicamentos, pues yo siento que es, no, a ver, está tiene mucho tabú todavía el que te mediquen simplemente por eso, ¿cierto? ¿Qué medicamentos hay para eso? Bueno, hay muchos. Como te decía, hay unos como que ayudan a concentrar y a manejar las revoluciones, y hay otros que manejan como la ansiedad. Sí. Dependiendo de qué tipo de trastorno tenga la persona, uno como médico o el especialista que está evaluando el paciente escoge uno u otro. Es dependiendo de las necesidades, ¿cierto? Es como que yo te digo, bueno, vamos a poner el ejemplo con carros. Vos vas a comprar un carro y yo como vendedor pues te quiero vender el carro más costoso, pero realmente es el que tú necesitas. Si solamente tienes a tu esposa y no tienes hijos y no tienes, o sea, necesitas un carro pequeño que no te gaste mucho, sino que sea algo que te sirva para tus necesidades, pues ese es el que se te debe poner. No ponerte un carro muy grande que no, pues que sea ya demasiado para lo que tú necesitas. Igual funcionan los fármacos. Si el trastorno es leve, yo no necesito poner un tratamiento muy fuerte, sabiendo que se puede manejar con otros. Entonces lo que nosotros hacemos es escalar la terapia farmacológica y buscar cuál es la esfera que ese paciente tiene afectada, para saber cuál es el fármaco que yo voy a ofrecerle, con qué fin. Bueno, ¿y cuáles son como los efectos secundarios? Bueno, todos los fármacos, y esto no solamente para la parte neurológica, sino en general, o sea, desde la acetaminofén, que es el que más conocemos, todos los fármacos tienen un efecto secundario. ¿Listo? Entonces, a veces lo notamos y a veces no necesariamente nos tiene que suceder. Y si uno lee cualquier fármaco, dice, cuidado porque le puede dar puntos suspensivos. No significa que te va a dar, puede pasar. Los efectos secundarios, dolor de cabeza, irritabilidad, alergia, uno puede resultar alérgico al fármaco, puede dar náuseas, puede dar vómito, puede dar más ansiedad, más revoluciones, etc. Puede ser incluso generar efectos contrarios a lo que uno esperaba.
Sí. Entonces en todas las personas no es igual. Sí. Esos serían como los efectos secundarios más frecuentes. Espérate que este parcero tiene... se está roncando muy duro. Se escucha. Pena, doctor. Marica, creo que está haciendo honor al podcast. Sí, está haciendo todo. ¿Qué? Ok. ¿Cómo así? Retomando. O sea que tranquilizamos al pequeño niño. Bueno, existen, pues uno ha escuchado como que existen tratamientos naturales, como digamos, no sé, mindfulness o qué, un tranquilizante, no sé, una aromática para uno relajarse. No sé, ¿qué piensas de eso? Bueno, a ver, yo pienso que todo lo que pueda contribuir a mejorar la situación funciona. En mindfulness ha sido una de las herramientas en psicoterapia y en terapia cognitivo-conductual que ha tenido muy buena evidencia. Sí. Porque, a ver, si comparamos nuestro entorno, nuestro tiempo actual con el de, qué sé yo, la época victoriana, Sí. estoy hablando de algo muy drástico, pues nosotros estamos bombardeados de redes sociales, de información, el internet nos tiene con información inmediata de cualquier parte del mundo, entonces digamos que es mucha la convulsión que nosotros tenemos de información a nivel cerebral. Sí. Y procesarla para nosotros es difícil y además tomar medidas en relación a. En cambio, en la época victoriana, pues si te llegaba la carta, antes descuento. Sí. Entonces, digamos que tenías unos tiempos más tranquilos. Obvio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita nosotros tenemos que tener herramientas para afrontar el acelere en el que va nuestra sociedad. Y una estrategia es el mindfulness, es como ser consciente de tu cuerpo, de cómo estás pensando, de tu estado actual, de tu yo en tiempo presente y tratar de tener esa conciencia de forma tranquila y canalizar como tus pensamientos, porque normalmente tenemos pensamientos acelerados. Ejemplo, yo estoy viendo redes sociales y entonces alguien me da una idea de emprendimiento y al rato sale otro reel y me dice, mira, qué sé yo, córtate el cabello de tal manera, y entonces uno dice, ay, me lo voy a cortar. O sea, se te vienen a la cabeza un montón de ideas. Hay mucha información. Es mucha información y eso mismo pasa en nuestro cerebro, estamos convulsionados por dentro de tanta información. Entonces es difícil no estar en ese acelere de por sí. Ahora, súmale a eso un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Una persona que constantemente tiene un proceso de pensamiento muy acelerado, y si lo sumamos con todo lo que hay en el entorno, pues entonces va a ser el doble acelerado. Okay. Y desgasta un montón. Entonces la terapia de mindfulness puede servir muchísimo. Sí. Algo que yo quería preguntarte es como una estrategia que yo creé para concentrarme. A ver, ¿cierto? Escucho. Que siento que es demasiado desgastante. O sea, si la veo desde afuera es exageradamente desgastante. Okay. Que es que yo, pues digamos que yo me voy a sentar a trabajar o a estudiar, tengo que poner algo adicional, digamos, música o un podcast o lo que sea, que me desconcentre. No sé. A ver, como que algo que no me genere mucha concentración, pero que haga que yo esté escuchando constantemente y yo pueda estar concentrado en algo que sí quiero estar concentrado, ¿cierto? No sé si eso sea muy desgastante, yo considero que viéndolo desde afuera debe ser muy desgastante, ¿cierto? No tener que estar 3 cosas para poder concentrarse en una. A ver, yo pienso, es complejo. Sí. Porque todas las personas no tenemos las mismas estrategias para hacer efectiva una actividad. Sí. Entonces, si nos ponemos a hablar con cada una de las personas, todos tenemos situaciones diferentes. Hay quienes se concentran en un lugar escuchando a Bach, a Mozart, su música clásica, todo tiene que estar en silencio, no puede existir bulla del exterior, necesitamos vidrios insonorizados y todo impoluto, impecable para yo poder concentrarme. Entonces, esa persona
requiere organizar todo su espacio para poder empezar a trabajar. ¿Cuánto se desgasta esa persona en organizar todo su espacio para poder empezar a trabajar? Bastante. Sí. Otra persona necesita estar como tú, en un ambiente en el que haya un ruido de fondo que no le genere concentración o que no lo desgaste en pensar lo que le están diciendo, sí, pero que sí haya como un ruido de fondo mientras se concentra en su verdadero proyecto. Sí. Es otra estrategia. Yo pienso que cada uno tenemos nuestra estrategia y hay que investigarla. Maravilloso identificar cuál es la que a uno le funciona. Y creo que es una de las cosas que a uno en el colegio o en la universidad, bueno, debería ser, creo que desde el colegio, son herramientas de cómo son los aprendizajes. Todos tenemos aprendizajes diferentes y formas de hacer las cosas diferentes. Y creo que el reto está en aprender a identificarse uno mismo. Sí. Cómo es y cómo funciona. Si usted sabe cómo funciona y le funciona así, maravilloso. Para ti puede que no sea muy desgastante, te funciona bien. Si yo lo hago, puede que el mío sea escuchar a Mozart, Bach, todo impecable, y si yo tengo ese ruido de fondo, no me va a dejar producir bien. Entonces, no somos compatibles. Ni tú puedes estar en mi espacio, ni yo puedo estar en el tuyo. ¿Cierto? Entonces puede que para ti sea muy desgastante el mío, pero para mí funciona perfecto. Entonces creo que es como encontrar esa estrategia. Y ahí va una cosa fundamental. Y es que las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si bien tienen unas características que le limitan en relación a los demás, una de las estrategias es enseñarles a reconocerse como son. Sí. Mira, es que tú tienes esta dificultad y te cuesta concentrarte y vas a hacer una actividad, qué sé yo, te vas a meter a aprender a manejar y en aprender a manejar necesitas tener total concentración en lo que estás haciendo para poder identificar las señales de tránsito, estar pendiente de los carros, de las motos y de los peatones. Entonces tienes que tener tu concentración total. Sí. Si vas a hacer una actividad así y tienes un déficit de atención y hiperactividad, entonces tienes que reconocer cuál es la mejor estrategia para que tú puedas concentrarte. Y si no hay una estrategia o si se te limita tanto, pues entonces tienes que buscar ayuda de un especialista que defina si requieres un tratamiento farmacológico. Pero creo que incluso si uno no tiene un déficit de atención, debe ser consciente de cuál es su mejor estrategia para aprender. Sí. Y todos somos totalmente diferentes, y esto lo digo incluso como profe, que me ha tocado ver que todos los estudiantes, aunque la clase sea igual, la forma en que adquieren los conocimientos son totalmente diferentes. Sí. Y es válido. Sí. Sí, pues que imagino que también debe ser muy difícil para el profesor individualizar Creo que proceso. es un reto, y sobre todo cuando hay estudiantes de tanta, pues, o sea, un aula con tantas, son como 40 estudiantes. Creo que es muy difícil, y enfocarse en el proceso de aprendizaje de cada uno es todo un reto. Sí. Entonces creo que también los profes la tienen bien difícil. Bueno, yo creo que pues como esta parte teórica está muy bien cubierta. Sí, está muy bien desglosada. Vamos a la parte de los mitos, que siento que es como la parte más fuerte. Me consta porque lo viví, porque cuando pensé que no lo tenía, también era como, en mi familia era como muy... sí, esos son niños problema, ¿cierto? Y resulta siendo un niño problema, ¿cierto? Bueno, hay uno que es muy, la verdad, crecí pensándolo, que era que las personas que, no necesariamente que son el TDAH, o sea, que son de esa manera, que actúan de esa manera, simplemente son una excusa por su mala conducta. A ver, tenemos que diferenciar. Hay niños malcriados, hay niños a los que no se les ha puesto límites y entonces nos escudamos en decir que es un TDAH. No. O sea, hay que hacer esa diferenciación, y creo que el especialista ahí cobra un papel fundamental. Sí. Porque entonces también nos vamos para el otro lado, como tú mencionas. No, es que el niño que no se concentra, el niño que no sigue las normas, el niño que es el que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No. Yo creo que
pues bueno, vuelve y juega, o sea, es el especialista el que tiene la capacidad de reconocer cuando es un niño que no se le ha puesto normas en su casa, en su hogar, porque ahorita los niños se les permite sí, muchas cosas. libertad. Exacto, pues yo recuerdo cuando yo estaba pequeña no podía intervenir en las conversaciones de adultos, o sea, hablar sin que se me fuese permitido. Yo me gané varios pleitos por eso. Exacto, entonces digamos como que usted qué está haciendo acá, sí. Si esta es una conversación de adultos y por qué mete la cucharada, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces a uno le explican desde pequeño que digamos su comportamiento tiene que estar en relación a su edad, a su condición social, y interactuar con sus pares de la misma edad. Ahora, hoy en día no, el niño quiere hablar y habló y estamos en una reunión, pero la reunión de adultos se cancela hasta que al niño se le solucione su problema. Le da la gana de quedarse callado. Sí, se le perdió un cuadrito, qué sé yo, del Lego y hay que buscar ese cuadrito como sea. Entonces, claro, nos pasamos al otro lado en donde no existe unas normas establecidas para el niño que pueda identificar y que pueda asociar en qué momento van sus responsabilidades, sus deberes, sus derechos y tienen permiso a. Entonces, claro, ya es más difícil para los papás, no es que mi niño tiene un déficit de atención, pues no, puede que está mal criado, puede algo pasar. Conductual. Exacto. Pues, entonces es algo de enseñanza también. Sí. Ahora, cuando a pesar de la norma el niño no, entonces puede estar pasando algo adicional. Por eso creo que la opinión del experto en este caso es fundamental, porque es el que puede hacer esa diferenciación tan difícil entre un punto y el otro. Bueno, aunque ahí también, por ejemplo, en la parte de las normas, yo pues aunque fui diagnosticado con eso, yo creo que también pasaba muy desapercibido porque siempre he tenido como una conducta muy como respetando determinados momentos, considero yo, por ejemplo cuando estaba pequeño, ¿cierto? Yo en el colegio no era una persona que fuera indisciplinada o que hiciera desorden, ¿cierto? A veces sí hablaba a destiempo. Exacto, a destiempo, pero nunca fui como un problema. Sí, como un problema como tal. Bueno, es que ahí va una cosa muy importante, Juan, y es que creo que debe quedar claro. Es que no somos calcados, no somos sacados del libro, es un espectro. Entonces, si bien tú no eres irrespetuoso con los adultos, con la norma, con generar convulsión, hay otros aspectos que no los cubres. Exacto. Entonces por eso cumples el trastorno. Sí. Pero no todos son los niños que incendian el salón, exacto, ¿cierto? O que son irreverentes y groseros con el profe. No todos son así. Sí. Y creo que los profes también lo saben, porque los profes han sido o actualmente se les educa más desde esa parte para que ellos también en el aula identifiquen a estos estudiantes, pero es que no somos iguales. Sí, y pues yo siento que eso es bueno dejarlo claro, porque imagino que un papá en la actualidad primerizo, todo eso, ve que su hijo, no sé, le dicen que tiene trastorno de déficit de atención y lo ve muy tranquilo, entonces es como que no, es que el médico está diciendo, por ejemplo, mi papá, cuando yo le conté lo que me dijo el médico y que tenía hiperactividad, me dijo, pero es que yo usted lo he visto siempre muy tranquilo, usted no tiene hiperactividad, yo lo he visto quieto toda la vida. Entonces, obviamente es esa asociación de que hiperactividad es algo muy grande, que es un niño que salta todo el tiempo y no hay con qué pararlo, o que el déficit de atención es que literal el niño no puede concentrarse en absolutamente nada, ¿cierto? Y como lo que vos decías, simplemente es un checklist que, pues sí, que uno reúne y que, pues bueno, también hay es un factores diferenciales. Puede tener A más C más F más H y cumple, o A más y qué sé yo, y cumple. Es diferente, todos son diferentes. Bueno, y hay otro mito, que siento que es muy, pues no sé, como que está muy arraigado todavía en la sociedad en la que vivimos, que es que este trastorno se cura con disciplina. Bueno, ahí creo que sí, ahí tenemos como
un estigma. La letra con sangre entra, Juanfe. Bueno, gracias a Dios, mi profe, la única profe que me tocó que daba regla era la de primero, Marguita. Okay. Y no me tocó el reglazo porque yo era muy juiciosa. Ah, qué bueno. pero sí, a ver, ¿creen que a veces es falta de ponerle como disciplina a los niños? Hace un momento mencioné que ahorita los padres pues queremos mucho a los niños y está muy bien, pero nos estamos yendo al otro lado de que no le ponemos las normas claras a los niños. Entonces, si no hay unas normas, ellos no van a saber qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Okay. Entonces, si identificamos que es falta de disciplina, pues propiamente lo vamos a reconocer. Vuelve y juega el papel del profesional y del profesor, ¿cierto? Porque también pues recordemos que en el colegio también tenemos normas, pero si la casa y el colegio como que no chocan, no hay una exacto, conexión. entonces los niños también se van a sentir perdidos y es apenas lógico. Sí. Entonces hay que verificar qué está pasando ahí. Eso por un lado. Por el otro, entonces no es solamente falta de disciplina. Yo puedo tener un niño con todas las normas muy claras, qué sé yo, voy a poner un ejemplo extremo, con papá tipo militar, pues, sí. Que siempre ponemos los papás militares como si fueran lo más horrible, pero puede ser. No sé, no me toca. pero pues como algo con una norma muy estricta y el niño salirse por totalmente de la norma, o sea, lo tiene claro, pero no le importa, no mide las consecuencias de sus acciones. Okay. ¿Por qué? Porque es impulsivo. Sí. Entonces, tenemos los dos extremos. Ahora, podemos tener un niño que no es que no haya medido las consecuencias, es que no tenía claro que había una norma. Entonces, hay que entrar a revisar. Cada caso es particular. Pero no, el déficit de atención no se cura con disciplina. Okay. Solamente. Okay. Bueno, entonces otro mito es que él se cura. No se cura, hace parte de la personalidad. Okay. Dijimos que es un trastorno neurológico, neurobiológico. Entonces hay algo que pasa en ese cerebro que le limita estar envuelto en situaciones sociales habituales. Sí. ¿Sí? Entonces, que le limita a desempeñarse de forma idónea en un entorno social. A ver, no se cura, se maneja, se entrena, Okay. se puede ayudar a contener farmacológicamente o con entrenamiento, ¿cierto? Si yo te digo, Juanfe, a ti se te olvida sacar la basura, tienes ciertas funciones en la casa, se te olvida y para ti es difícil concentrarte y mantener tu atención en esas actividades que tú deberías hacer pero no las recuerdas, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué crees tú? Pues yo creería que, no sé, no sé. ¿Tienes muchas? Bueno, pues tal vez anotar o eso sí. Exacto, pues anotar, tener un calendario, pues tenemos el celular que con una alarma, entonces, a ver, cada vez tenemos el celular y nos despegamos menos de él, entonces cualquier herramienta que tengas a la mano que te ayude con eso, ya sabes que eres despistado, que se te olvidan. Entonces esas actividades que se te olvidan, pues busca una estrategia para que no se te olviden. Sí. Bueno, tengo un cerebro accesorio, en este caso el celular. Entonces que él me informe cuándo lo tengo que hacer. Ponerlo a trabajar. Exacto, ponerlo a trabajar. Tenemos muchas herramientas hoy en día para que trabajen para nosotros y una de ellas es esa. Entonces, evaluar cuáles son los puntos difíciles para esa persona y buscar qué herramientas podemos ofrecerle para que. Ok, bueno, ya la última para darte tranquila, Carlita, es que se cree que los medicamentos pues para esta enfermedad son muy adictivos. No son adictivos. Incluso es muy buena pregunta porque a veces los papás hacen una interrupción de los fármacos de forma abrupta. Se los estoy dando, y van a hablar con no sé quiéncito y no sé quiéncito le dicen, ¿cómo le va a dar esos medicamentos a su hijo? A partir de mañana no se los vuelve a dar y eso es gravísimo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, cuando el médico le envía tratamientos porque realmente lo necesita, créame, que con esos fármacos estamos ayudando a que el niño tenga
una mejor calidad de vida, porque por sí solo le cuesta. Sí. Primero. Segundo, hablar con el médico siempre que sea un diálogo para que entremos en conciliación de qué necesita el niño, si realmente necesita el fármaco, si desde la casa podemos hacer otras estrategias o si podemos bajar la dosis, que también puede pasar, y desmontar el medicamento también es muy importante. Desmontar es quitarlo de forma lenta, no puede ser de un día para otro, porque obviamente eso va a generar mucho caos a nivel neurológico y obviamente ¿quién va a salir perdiendo? ¿Quién lo siente? ¿Quién se resiente? El paciente. El paciente. Exacto. Entonces no generan adicción, pero si tienen dudas y les angustia, entonces es mejor hablarlo con el especialista. Obviamente las estrategias farmacológicas siempre son una opción, pero a medida que la persona crece y se va entrenando en su déficit, Ajá. y va buscando estrategias que le ayuden a solventar las situaciones del día a día, va siendo menos necesario el fármaco. Eso es posible. Sí. Claro. ¿Qué queremos? Que soy como el meme. ¿Qué queremos? Entonces, ¿qué queremos? Que la persona tenga una calidad de vida que le permita vincularse al entorno social al que pertenece, porque no puede estar aislado. Porque la idea es que haga su vida como cualquier otra persona, sí. Que pueda tener un proyecto de vida, una meta y cumplirla. Es que yo quiero ser médico, vale, pero para eso necesito concentrarme en estudiar y pasar los exámenes, entonces necesito un apoyo. ¿Ese apoyo tiene que ser farmacológico? ¿O será que yo con mi fuerza de voluntad y con el ambiente idóneo lo logro? ¿Lo logro con el ambiente y con la fuerza de voluntad? Perfecto. No, pues te ayudamos con un fármaco. El cerebro es como los músculos, hay que entrenarlo, pero el entrenamiento cuesta y es de todos los días y es un déficit que va a estar ahí todos los días, entonces hay que ayudarle. Entonces lo primero es que los papás no piensen solamente en que los fármacos son adictivos o no, piensen en la calidad de vida del niño. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se siente él? En un caos total en que no puede entablar relaciones con sus compañeros porque lo consideran una persona disruptiva o sus profes lo consideran el niño que me está generando convulsión en el salón y no me deja dar clase, ¿cierto? O bueno, no sé, ¿cierto? Que daña cosas. Que daña cosas o que no termina una carrera ni puede continuar porque está perdiendo constantemente el semestre y no termina nada. Entonces, pues eso debe ser angustiante también para esa persona. Entonces hay que ponerse en los zapatos del paciente. Sí. Antes de empezar a pensar todas esas cosas. Bueno, Carlita, muchísimas gracias por resolvernos todas las dudas. A Carlita felicitarla porque ya se graduó. Ay, gracias. De su máster. Bueno. Muy a pesar del déficit de atención e hiperactividad con el que convivo. Sí, le tocó aguantarse un rato. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y cualquier cosita, nos escriben. Chaito. Chao. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.